Entendiendo la sociedad, el hecho social y su fundamento. La vida social es un hecho presente en la vida humana, puesto que es evidente que la persona vive y se desarrolla en sociedad. Esto es evidente simplemente saliendo y viendo que todas las personas, de hecho, vivimos en una sociedad. Sin embargo, el hecho social o la condición social de nuestra naturaleza precisa un fundamento explicativo. Surgen muchas cuestiones en el camino y a lo largo de la historia del pensamiento se han dado diversas respuestas acerca del fundamento de la vida social, cuyas cuestiones de fondo podrían resumirse básicamente en dos. La sociabilidad humana se trata de un hecho aleatorio, meramente accidental o extrínseco a la persona, o bien por el contrario, es la sociedad el fin último y la explicación total de la persona humana. Voy a empezar tratando de dar una respuesta a la primera pregunta desde una corriente filosófica. La sociedad como un hecho accidental, el individualismo liberal. En la modernidad filosófica del pensamiento, historia del pensamiento, con el giro hacia la conciencia individual a partir de Descartes desde el punto de vista filosófico y Lutero desde el punto de vista teológico, se tiende a incidir en la propia subjetividad como fuente de autonomía y dignidad. Tratamos de partir desde el punto de vista filosófico y teológico, básicamente porque las sociedades en general se han visto construidas en base a dos fuentes, o las ideas de su tiempo, o las religiones, desde el punto de vista teológico. Así el individualismo, desde la exaltación de la autonomía y del yo, es decir, desde el individuo autoconsciente, induce a considerar la vida del hombre en sociedad desde dos puntos de vista. Por una parte, como una necesidad inevitable, que sacrificaría el ideal de autonomía del individuo, o bien como el resultado de un acuerdo estipulado entre los singulares para evitar contrastes y conflictos de intereses. En el fondo, la comunidad social nacería por una exigencia racionalizada con fines utilitaristas. Entonces, es muy fácil advertir las raíces de fondo de esta corriente, básicamente desde el punto de vista antropológico, serían que el hombre es básicamente autosuficiente, pero vive en sociedad movido únicamente por intereses. Y desde el punto de vista político, la sociedad sería una convención, algo accidental, puesto que el hombre en su estado natural es un ser solitario y autosuficiente. Pasemos pues a tratar de explicar estos dos puntos de vista. En primer lugar, tenemos la versión optimista del individualismo proporcionada por Rousseau. En su obra El contrato social y en el Emilio o sobre la educación, Rousseau afirma que el hombre solitario, que puede encontrarse de forma alegórica en el mito de Robinson Crusoe, aquel mito, si es que alguien no lo conoce, de aquel personaje que está solo en una isla y trata de sobrevivir, representa al hombre en el estado de inocencia original. Así, el hombre solitario representa al hombre en estado de inocencia original. El ideal del hombre, en esta versión optimista, sería precisamente este estado natural, es decir, un estado asocial donde cada uno viviría en plena libertad, pues simplemente estás solo y puedes hacer lo que quieres. Pero este ideal es tan solo una utopía perteneciente a los orígenes, básicamente porque no se encuentra ninguna persona que esté sola. Así, Rousseau dice que en un segundo momento, con la invención de las artes mecánicas, la técnica, la economía, surgen el egoísmo y la codicia, en función de los cuales se instituye la propiedad privada, que hace que los hombres luchen entre sí, incesantemente. De este estado de lucha surge la necesidad de un pacto social, constituido de tal manera que cada uno queda dueño de sí mismo y en posesión de la máxima libertad posible, sin más límite que la libertad de los otros. Este punto en especial lo veremos un poco más adelante. Esta versión optimista se fundió con el capitalismo, nacido de la revolución industrial y teorizado por Adam Smith, el cual sostiene que el principio propio del interés para la obtención de los mayores beneficios es la base del progreso económico. Tanto los principios del individualismo de Rousseau y del capitalismo, según esta corriente, son los principios con los que se debe basar la economía y el progreso de la humanidad. Esa es la primera parte, la versión optimista. Por otra parte, tenemos la versión pesimista o negativa de la sociabilidad humana,
representada en este caso por otro filósofo que es Thomas Hobbes, sobre todo en su obra Leviatán. Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, siendo el instinto de supervivencia la explicación última de la actuación social del ser humano. Los hombres primitivos hacían una vida solitaria, movido cada cual únicamente por el instinto de conservación y por el deseo de placer. Era esta pues una situación de salvajismo, pero que respondía a la índole natural del ser humano, esencialmente egoísta. Según Hobbes, en este estado natural, los hombres viven bajo una amenaza permanente y en continuo temor. Por esta razón, el mismo instinto de conservación les hace desear la paz, por lo cual se establece un pacto en el que todos quedan comprometidos a prestar obediencia a un poder superior. Así, la necesidad de sobrevivir hace que el hombre cree un artificio social, es decir, unas leyes y convenciones que garanticen el respeto mutuo necesario para la conservación de la especie humana. Específicamente hablando, estarían creando el Estado.